El terror de Ucrania parece haber regresado al frente de la batalla. Los excombatientes de este famoso grupo militar ruso Wagner se presume habrían regresado al campo de batalla cerca de Artyomovsk, este famoso lugar conocido como Bakhmut en Ucrania. Y de acuerdo con CNN, revelando datos oficiales de los ucranianos, de los comandantes en Kiev, habrían detectado a los excombatientes del grupo militar Wagner, esta compañía privada rusa que se retiró del frente de la batalla en mayo y más tarde protagonizó este intento de motín, golpe de estado en contra de Rusia de muy corta duración, menos de 24 horas después de haber anunciado su intención de llegar hasta Moscú. Esto se canceló cuando Yevgeny Prigozhin, el ex jefe del grupo militar, habría hablado directamente con el presidente ruso Vladimir Putin de un presunto ataque que recibirían sus tropas y que se presume fue orquestado por el Ministerio de Defensa ruso, que más adelante muchos consideran que precisamente serían los ucranianos los que realizarían este ataque falso para que se enfrentara tanto el Ministerio de Defensa como el grupo Wagner, que precisamente gracias a ellos se habría logrado tomar el control de Bakhmut, el conocido Artyomovsk. Entonces, este grupo militar, y de acuerdo con Sergei Cherverati, el excomandante de comunicaciones de las Fuerzas Orientales de Ucrania, dijo precisamente a esta cadena estadounidense que lo que él considera que son las antiguas tropas del grupo militar Wagner ahora están trabajando para el Ministerio de Defensa ruso o lo que serían sus estructuras afiliadas y han sido dispersadas entre varias unidades en la línea del frente de la batalla. En ese momento, dijo, hay varios cientos de ellos en nuestra dirección, en el frente oriental, en diferentes zonas, fue lo que dijo Cherverati. Y un operador de drones ucranianos cerca precisamente de Artyomovsk también le dijo a CNN que Wagner está aquí. El grupo ya regresó y al mismo tiempo señalaba que los combatientes cambiaron rápidamente de comandante y regresaron a la zona de guerra después de el lamentable deceso de Yevgeny Prigozhin, porque recordemos que muchos consideran que fue el propio Kremlin, o esta es la noticia que estaba tratando de impulsar como tal Occidente, de que el Kremlin sería quien se cobraría la vida de Yevgeny Prigozhin después de este intento de motín. El grupo militar Wagner jugó, pues como ya sabemos, un papel muy decisivo en la toma del control de Bakhmut, un bastión clave del Donbass que fue capturado por las tropas rusas a finales de mayo después de meses de encarnizados combates. Varios días después, de hecho, Yevgeny Prigozhin, el ahora fallecido jefe del grupo, anunciaba su retirada de esta línea del frente, afirmando que las posiciones previamente ocupadas de las tropas habían sido entregadas ya al ejército ruso, porque finalmente su equipo no es que solo estuviera mejor preparado, sino que también tenían ellos como tal más tiempo de formación, tenían una forma de trabajar muy intensa, por lo cual lograron tomar el control de estas zonas de vital importancia para los rusos, sobre todo porque finalmente lograron eliminar a lo que serían los militares ucranianos para poder tomar el control de estas zonas y salvaguardar a los habitantes. Muchos incluso de los ciudadanos que lograron regresar a sus hogares en estas zonas de guerra del Donbass han asegurado a través de los medios de comunicación que efectivamente cuando se encontraban los ucranianos ocupando estas zonas, eran ellos impulsados o incluso rechazados, no les entregaban ayuda porque decían que ellos eran prácticamente rusos, entonces eran el enemigo. Principalmente muchas personas de estas zonas se retiraron, incluso por este tipo de circunstancias fue que acusó la Corte Penal Internacional al presidente ruso Vladimir Putin de supuestamente
fue sustraer a los niños, a los menores y llevárselos a Ucrania sin el consentimiento de sus padres, y por eso emitieron esta orden de aprehensión en su contra, la Corte Penal Internacional. Pero ya sabemos que la mayoría de estos niños fueron retirados del Donbass con el permiso de sus padres para que estuvieran seguros, porque la zona era una zona de guerra y no querían que los pequeños perdieran la vida en estos enfrentamientos. Entonces, independientemente de todo esto, la retirada se produjo de lo que sería el grupo militar Wagner, se produjo entre relaciones tensas entre el jefe del grupo militar, el entonces jefe Prigozhin, y el Ministerio de Defensa ruso por este supuesto ataque. Incluso el jefe del grupo militar acusó repetidamente a los funcionarios de la defensa de proporcionar a sus tropas un suministro inadecuado de municiones. Y lo primero que hizo Putin cuando se enteraría de estas acusaciones fue resolver el problema. Entreguen todas las armas, todos los tanques, todas las municiones, porque ellos son los que están al frente de la batalla, son los que están como tal apoyándonos en este asunto de ocupar prácticamente las zonas del conflicto, liberar las zonas del conflicto, mejor dicho. Entonces, el ministerio, por obvias razones, negó las afirmaciones de Prigozhin y exigió que todas las unidades voluntarias que luchan en el conflicto con Ucrania firmaran unos acuerdos, unos contratos con el ejército ruso, algo que Prigozhin se negó a hacer, y él se fue como tal a Bielorrusia. Él dijo: no, yo voy a seguir siendo un grupo militar privado. Si requieren mis servicios me contratan y yo regreso, pero mientras tanto me voy a ir a Bielorrusia, que el propio presidente de este país, Alexander Lukashenko, viajó a Moscú para hablar con el presidente ruso Vladimir Putin y permitirle a Prigozhin y al resto de las tropas de este grupo militar Wagner que no quisieran unirse a lo que sería el ejército ruso, la vía libre para llegar a Bielorrusia sin ningún problema, y sobre todo para continuar ellos trabajando, sobre todo porque el presidente Alexander Lukashenko quería que Yevgeny Prigozhin ayudara hasta cierto punto a darles un entrenamiento un poco más amplio a sus propias tropas. También estaba entre esta situación el hecho de que Yevgeny Prigozhin prácticamente tendría una mejor zona de ataque. ¿Por qué? Porque se presume que estas nuevas tropas del grupo Wagner se encontrarían precisamente en la frontera cerca con Ucrania, pero desde la frontera con Bielorrusia. Esta zona de la frontera acercaba muchísimo a las tropas del grupo militar Wagner con lo que sería la capital, con Kiev. Entonces era algo que preocupaba mucho a Occidente y por supuesto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Todo el tiempo que el grupo militar Wagner y Yevgeny Prigozhin estuvieron en Bielorrusia, el mandatario ucraniano ni sus luces, no se aparecía por Kiev, sobre todo para tratar de despistarlos. Viajaba, que si algunas giras para buscar más armas, más apoyo militar, fue cuando estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos, en fin, él prácticamente huyó porque tenía miedo de este presunto posible ataque por parte del grupo militar a lo que sería la capital ucraniana. Estaba más o menos de la frontera con Bielorrusia a la capital, a Kiev, a unas 4 horas de distancia, a diferencia del Donbass, que ya se llevaba mucho tiempo para llegar a lo que sería la capital de Kiev, algo que, seamos honestos, Rusia ha negado durante todo este tiempo del conflicto militar, que no tiene la intención de llegar hasta la capital, porque a Rusia le solicitaron el apoyo en estas regiones del Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Así que no tenía nada que hacer el presidente ruso y el grupo Wagner en lo que es la capital. Únicamente estaban en Bakhmut porque era una zona muy importante para el ejército ucraniano y precisamente fue la que lograron obtener los del grupo militar antes del deceso de Prigozhin.
Pero lo importante aquí es que varias personas, varios miembros de este grupo militar Wagner, recibieron una oferta por parte del presidente ruso Vladimir Putin de firmar contratos con el Ministerio de Defensa o transferirse a Bielorrusia. Aquellos que firmaron el contrato para quedarse en Rusia y continuar con este conflicto militar, continuar al frente de la batalla, se unieron al ejército ruso, mientras Yevgeny Prigozhin casualmente estaba ya en otra zona. Lo compartimos precisamente en un video anterior de que Yevgeny Prigozhin estaba en África. Antes de que perdiera la vida, Yevgeny Prigozhin estaba realizando el reclutamiento en África de aquellos jóvenes o aquellas personas que quisieran unirse al grupo militar y podían hacerlo en África. Allí los entrenarían, de hecho se encontraban en Malí, allí se entrenarían y prácticamente en esa misma racha de tiempo fue cuando se llevó a cabo el golpe de estado en Níger. Incluso el jefe del grupo militar Wagner ofreció su apoyo militar para este país en el dado caso de que se cumpliera la intervención militar por parte de los miembros de la ECOWAS, esta comunidad económica de estados de África Occidental, que quisieran hacer esta intervención en Níger para eliminar al nuevo gobierno militar. Y en este caso el grupo Wagner ofreció sus servicios. Casualmente, cuando regresaba Yevgeny Prigozhin después de este último video en el cual señalaba que se encontraba en África haciendo el reclutamiento para los miembros del grupo, casualmente regresó a Moscú porque iba a viajar precisamente a San Petersburgo a buscar no sabemos qué, porque precisamente él perdió la vida junto con varios agentes de alto rango del grupo Wagner en este accidente aéreo en la región rusa de Tver. Esto fue el mes pasado, en agosto, y todavía se está llevando a cabo una investigación sobre el accidente que incluirá la posibilidad de que haya sido un crimen premeditado, según el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Todavía se está investigando la lamentable muerte del jefe del grupo militar y esperemos que se dé con los responsables. Se presume que habrían sido orquestado este accidente por los ucranianos o por el propio Occidente, sobre todo por el riesgo del grupo Wagner en África. Cuando se estaban llevando a cabo los golpes de estado, cuando Burkina Faso, Malí y Níger se estaban empezando a unir para enfrentarse al ECOWAS y también, por supuesto, a Francia, porque Francia tenía la intención de recuperar el control de África, o bueno, por lo menos de Níger, después de este golpe de estado. Entonces, todo surgió muy rápido y por eso todos son prácticamente sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Pero mientras tanto, los soldados o excombatientes de este grupo militar Wagner, que en su momento sirvieron a Yevgeny Prigozhin y que firmaron el contrato con Putin, ahora se encuentran al frente de la batalla, listos para enfrentarse a los militares ucranianos o los ciudadanos ucranianos, porque ya la mayoría de los que están al frente de la batalla son ciudadanos y no solo mercenarios o militares oficiales, pero muchos de ellos ya se están reuniendo. Saben o les han contado historias de lo que es enfrentarse al grupo Wagner y la mayoría no lo va a hacer. Ni siquiera por asomo van a intentar enfrentarse a los excombatientes del grupo militar, que ahora están compartiendo también sus conocimientos con el Ministerio de Defensa y con lo que serían los militares rusos. Así que a partir de ahora, Wagner ya regresó, se encuentra al frente de la batalla y las cosas se van a empezar a poner interesantes en este conflicto militar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.